Contestando preguntas de los usuarios. Bueno, nos preguntan tener proteínas totales de 6.8, ¿quiere decir que tengo cáncer o significa alguna condición? Y la paciente especifica que tiene lupus. Yo creo que te estás refiriendo a las proteínas totales que a veces realizamos cuando se piden otro tipo de estudios y no necesariamente a los que hablamos aquí sobre proteinuria u otro tipo de proteínas. La cantidad de proteínas totales incluye también a las inmunoglobulinas, entre ellas IgG, IgM, IgA, entre muchas otras subvariantes de este tipo de inmunoglobulinas. Una paciente que tiene lupus generalmente tendrá un estado de hipergamaglobulinemia, específicamente sobre IgG. Este tipo de inmunoglobulina nos ayuda a atacar cierto tipo de infecciones y en el caso de lupus genera autoanticuerpos que son precisamente por IgG. Entonces es muy probable que el que tú tengas una elevación de proteínas teniendo ese diagnóstico se deba simplemente a ese estado propio de la enfermedad, de generar muchas IgGs, a que se relacione a otro tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué tan normal es simplemente basándonos en ese estudio? Pues primero habrá que determinar si estás teniendo actividad lúpica, si estás teniendo algún tipo de otra manifestación, o si estás sintomática, pues simplemente puede deberse pues a la propia enfermedad y al estado en el que se está realizando, si no se tiene ningún otro síntoma. Son hallazgos de laboratorio y este tipo de preguntas por eso siempre deben de individualizarse. Otra usuaria nos pregunta yo tengo cicatrices debido a infecciones urinarias, de 29 de función renal pasé a 37 con dieta y pregunta si con medicamentos o con alguna otra actividad pudiera recuperar más función del riñón. La realidad es, en muchas ocasiones existe o hiperfiltración glomerular o existe hipertensión intraglomerular y al momento de hacer cambios tanto de medicamentos como en la dieta, puede que esa presión se libere y mejore relativamente la función del riñón. Vuelvo a repetir, generalmente este tipo de estudios son orientativos, no existe un estudio 100% preciso para saber la función del riñón. Entonces, lo más probable es que este tipo de pacientes que tienen afectada ya esas cicatrices, son esos procesos de fibrosis que se generan con el riñoncito, no existe una forma de tener cambios que vayan a revertir esas cicatrices que ya existen en el riñón. Por lo tanto, el mejor escenario es no perder función del riñón o mantenerse durante muchos años en ese tipo de función del riñón. Ahora ella comentaba que era específicamente por infecciones recurrentes, entonces la primera intervención es corregir si existe alguna causa anatómica que generara las infecciones recurrentes, por ejemplo reflujo, malformaciones en algún uretero, dilataciones pielocaliciales, que va a ayudar a que no tenga más infecciones, que no tenga reflujo, que no tenga algún otro factor que puede llegar a afectarla y básicamente 37 de filtrado glomerular, manteniéndolo durante muy buen tiempo, puede incluso no avanzar este tipo de enfermedad ya que la causa no era directamente una glomerulopatía primaria, por así decirlo. ¿Cómo se demuestra un daño estructural? Como hemos hablado en otros videos, el daño estructural se verá en estudios de imagen, ya sea ultrasonido, tomografía, resonancia, en el que nos dirán las características que tiene el riñón, el espesor que tiene la corteza renal, que básicamente es de 1 centímetro para las personas normales, y cuando se ve disminuido, pues es donde la mayor cantidad de glomérulos están, pues nos hablaría de cambios crónicos. Así también, realizando una biopsia de riñón, se van a poder ver cambios ultraestructurales que no se van a ver en estudios de imagen y que nos puede hablar de que es un paciente que lleve mucho tiempo con fibrosis o que tenga alguna otra alteración, ya sea inmunológica o no, que haya alterado la función del riñón. Aunque siempre tomaba agua cuando hacía ejercicio, no tomaba la suficiente agua o no tomaba un extra de agua, ¿eso pudiera llegar a subir la creatinina? Sí. La creatinina será un producto de desecho muscular. Por lo tanto, una persona que realiza ejercicio y que es muscularmente más grande que otra de la misma edad y de las mismas características, pudiera llegar a tener solamente por el desarrollo muscular una mayor creatinina. Y segundo punto, si haces ejercicio y no te hidratas de forma adecuada, lo más probable también es que esa creatinina vaya a aumentar debido a que está teniendo un proceso de concentración de toxinas y eso pues puede llegar a aumentar también la creatinina de forma transitoria, la creatinina que vas a encontrar en suero, pero que si esto se vuelve un proceso recurrente, entonces sí puede llegar a generar un daño. La nefropatía mesoamericana básicamente habla de pacientes muy trabajadores en Mesoamérica o en Latinoamérica en general, que no consumen la suficiente agua durante toda la jornada de trabajo y llegan a generar orina muy concentrada y eso a largo plazo genera un daño irreversible en el riñón.